un técnico, acabamos de hablar de Joaquín Moreno y todo lo que podría ofrecerle en un futuro a Cruz Azul si le dan la oportunidad. Y Memo Vázquez, a ver, el pasado de Memo Vázquez con Cruz Azul es muy interesante. Dirigió Cruz Azul en un periodo de un año. Fue realmente relativamente poco el tiempo de Memo Vázquez, de la apertura 2012 a la apertura 2013. Es aquel técnico que siempre va a cargar con esa cruz, irónicamente, de haber perdido aquella final contra América en el Clausura 2013. Aquella final dramática con el gol de Moisés Muñoz, autogol de Alejandro Castro, más bien. Pero bueno, pero también ganó la Copa MX en 2013. A ver, era un torneo en el que Cruz Azul lograr el doblete, perdón, cosa que solo ha hecho Chivas. Realmente pues no termina sucediendo, pero gana esa Copa MX que levantó a Cruz Azul anímicamente en ese momento que tan mal la estaba pasando en el torneo. Además de que era el primer título de Cruz Azul en 15 años. Eh, Cruz Azul no ganaba un campeonato desde, me parece, la Conca Champions del 97. No me acuerdo si la Conca Champions es antes o después del título del invierno de 1997 contra León. Pero bueno, esos son los antecedentes con Memo Vázquez. Ahorita hablaremos un poquito más sobre otros antecedentes. Recuerden que aquí vamos a hablar de antecedentes, ¿vale? Y bueno, mientras nos permitan los temas, ahorita afortunadamente los dos primeros temas que hemos tenido en este podcast pues han sido nuevas, nuevos nombramientos de directores técnicos. Recordemos que el capítulo pasado hablamos de Diego Coca. Si no han escuchado ese capítulo, los invito a que escuchen el primer capítulo En Pelotas. Hablamos de el nombramiento de Diego Coca como seleccionador nacional. Pero bueno, el pequeño comercial, disculpen. Bueno, volviendo al Tuca Ferretti, a ver, las exigencias de Ricardo Ferretti, creo que quien no esté familiarizado un poco con esta leyenda del fútbol mexicano, porque es lo que es el Tuca Ferretti, por ahí tiene 7, 8 títulos de liga, es el más ganador junto con a Nacho Treyes, ganó 5 me parece con Tigres, el que gana con Chivas y uno más con Pumas, me parece que tiene como 7, entre otros títulos. Wow, es un estandarte impresionante en la historia del fútbol mexicano, además de lo que hizo como futbolista. Sabemos que el Tuca Ferretti no es un técnico que se ande con juegos. Entonces, estas son las exigencias, según leí, fuentes un poco fidedignas me parece, las exigencias que tendría el Tuca o que tuvo que haber aceptado Cruz Azul del Tuca para llegar a Cruz Azul. Porque esta directiva, pues, bueno, hablaremos otro día de la directiva de Cruz Azul y de esta nueva administración. Primero que nada, lo que dijimos, Guillermo Vázquez como su auxiliar. Ojo, Guillermo Vázquez cobra sueldo de director técnico y para lo que se ha dicho en Cruz Azul que no hay dinero, pues es una decisión un tanto fuera de lo que ha venido haciendo Cruz Azul en los últimos tiempos. Entonces, no duden que Guillermo Vázquez cobrará, si no lo mismo que el Tuca, una cantidad remotamente parecida a lo que cobra o cobraría el Tuca Ferretti. Control total en lo deportivo, es decir, el Tuca Ferretti va a elegir sus refuerzos, va a estar seguramente muy al tanto de la cantera, de las fuerzas básicas. No es un tipo que trabaje tanto con las fuerzas básicas, pero pues él quiere control total en el tema deportivo y tal vez hasta financiero en cuanto a los refuerzos, ¿no? Entonces creo que si algo caracterizó a Ricardo Ferretti en su etapa sobre todo con Tigres, que, que, que tal vez había un poquito más de presupuesto que lo que tenía Pumas anteriormente, eh, pues fue que trajo refuerzos de muy buen prestigio y de buen nivel. Algunos le salieron, otros no tanto. Recuerdo ahorita puntualmente el caso de Leo Fernández y de Carlos González, que realmente no le... Uche también, que no le funcionaron a Tigres. Andy Delort también, no la pasó bien, pero pues el tema Guiñac, el tema Jofre Guerrón en Tigres es una gran versión de Jofre Guerrón, Diente López a últimas fechas. Entonces creo que va a ser un buen experimento el que Cruz Azul
o deje que Tuca Ferretti sea ese filtro como de control de calidad en cuanto a refuerzos. Hay una anécdota muy chistosa en un programa de radio, me parece de Fox Sports, de parte del Potro Gutiérrez, en el que pues él no lo afirma con totalidad, pero pues sí da a entender que él ni siquiera sabía quiénes eran Agustín Lotti y Ramiro Carrera, que fueron refuerzos que le impusieron y pues no hay que equiparar las figuras tanto del Tuca Ferretti como del Potro Gutiérrez. No creo que el Tuca es un tanto más imponente. Ningún refuerzo llega sin antes dar su visto bueno, lo que platicábamos, el tema de los refuerzos. Y su contrato va a ser a largo plazo, se habla de 3 años, eh, para que él pueda implementar un buen plan de trabajo y pues así empezar una reestructuración en Cruz Azul. Lo que quiere es una limpia en Cruz Azul. Obviamente este torneo no va a pasar y de eso vamos a hablar en un momento. Pero sí hablar de un equipo pues con un poquito más de cartel. El equipo de Cruz Azul ahorita es muy chato, fuera de Uriel Antuna, que lo critican muchísimo, pero es de las mejores alternativas de Cruz Azul al ataque. Hablando de Uriel Antuna, de Carlos Rotondi, que me parece ha sido un buen jugador, un buen refuerzo para Cruz Azul, de Charlie Rodríguez en ataque hablando. Y pues no hay más en Cruz Azul, o sea, realmente vamos a sernos bien honestos. Cristian Tabó ha quedado a deber, un jugador probado en el fútbol mexicano. Michael Estrada, o sea, han sido jugadores que realmente han quedado muy a deber. Agustín Lotti y a Ramiro Carrero realmente ni los hemos visto, entonces pues creo que es buena idea empezar una reestructuración, una nueva reestructuración, porque pues la directiva actual le dio, perdónenme la palabra de primera expresión, pero le dio en la madre al plantel campeón de Cruz Azul en un lapso de año y medio. O sea, es increíble cómo se autodestruyó la misma institución con un equipo que pues pintaba para, si no para ser de época, pues sí para hacer algo similar que Tigres. Entonces, bueno, en fin. ¿A qué aspira Cruz Azul en este torneo ya con Tuca Ferretti? A ver, Cruz Azul, si califica a liguilla directo, va a ser un resultadazo en el torneo. O sea, va a ser el torneo. Porque para como empezaste y como lo terminé cerrando entre los 4 mejores, hablo de liguilla directa en los 4 mejores. Pero si ya entras ahí al repechaje como 5, 6, 7 u 8 y pues recibes o tienes la localía para los juegos de repechaje, pues creo que también sería aceptable. A ver, el Potro Gutiérrez el torneo pasado también llegó a un equipo desastroso y terminó séptimo y recibió a León y avanzó con León y ya después con Monterrey fue otra historia, ¿no? Pero creo que es eso, o sea, hay que tener mucha autocrítica. Cruz Azul no aspira al título ni con el Tuca Ferretti este torneo. Hablando puntualmente de lo que queda de este torneo, Cruz Azul no es un aspirante al título. Aspirantes al título creo que son los dos del norte, Pachuca, América, por ahí Toluca se mete en la conversación, pero nada más. Entonces creo que el Tuca Ferretti se va a ser muy autocrítico, trabajará con lo que tiene ahorita para tratar de rescatar el torneo. Lo que yo les decía de Joaquín Moreno, tal vez dejar a Joaquín Moreno para que agarrara un poco de experiencia en estos 11 partidos que le quedan a Cruz Azul. Entonces creo que el Tuca pues sí será muy honesto con el plantel para cómo se maneja el Tuca. Y bueno, el buen resultado o el mejor resultado que podría tener pues sería entrar a la liguilla directa. No veo cómo Cruz Azul aspira a ser campeón de este torneo. Y bueno, ya para la apertura 2023, pues ya cambia la cosa con el Tuca Ferretti. Ya se empieza el proyecto Tuca Ferretti al 100%, con los refuerzos que él quiere, con el equipo que él quiere, bueno, los auxiliares los tendrá desde el día 1, pero ya con las aspiraciones que él realmente tiene, considerándose de Cruz Azul un equipo grande y considerando que ya dirigió a Chivas y a Pumas y bueno, al equipo más importante de la década como lo es Tigres. Entonces, creo que creo que eso es lo que va a pasar con el Tuca Ferretti en sus primeros partidos. O sea, tendrá que serse muy sincero y saber que no aspira con este plantel y
con este equipo tan o medio golpeado por el inicio de torneo a un título. O sea, sería medio absurdo. Bueno, pues para irnos un poquito más rápido y ya para cerrar todo esto, hablaremos un poco más del Tuca Ferretti a lo largo de las semanas. No es la última vez que hablaremos de él, porque pues es muy interesante ver qué va a pasar con Cruz Azul ahora al mando del Tuca Ferretti. Y ver cómo va a ser el manejo del equipo, teniendo en cuenta que hay mucho jugador ya oxidado en el plantel, hay que sernos bien sinceros. A ver, Cruz Azul tiene un serio problema, lo estaba analizando en los últimos días. Cruz Azul no tiene proyectos a largo plazo y creo que era algo que caracterizaba a Cruz Azul, uno de los equipos que al menos en décadas pasadas le tenía mucha paciencia a los directores técnicos y a los proyectos. No sé si eso siempre era bueno o no, pero pero bueno, era un equipo que se caracterizaba por eso. No era muy raro que Cruz Azul cortara un técnico a mitad de torneo y últimamente ha pasado más de lo que uno pensaría. A ver, vamos a hablar de antecedentes, otra sección de la que me gusta hablar. A ver, antecedentes, últimos proyectos de Cruz Azul en esta década. Bueno, me voy a salir un poquitito de la década porque vamos a empezar con Enrique Mesa, el último técnico que tuvo estabilidad en cuanto a tiempo, en cuanto a proyecto y en cuanto a plantel. A ver, Enrique Mesa llegó en el Apertura 2009, después de que Cruz Azul terminó último de la tabla general aquel torneo y estuvo hasta el Clausura 2012. Entre ese lapso pues fueron 6 torneos y jugó 4 liguillas. Se perdió solamente 2 liguillas el equipo de Cruz Azul. Su efectividad en cuanto a torneos por liguilla, 66%. Muy buena efectividad. O sea, 4 de 6 es muy bueno. Tal vez para lo que es Cruz Azul tendría que estar siempre en liguilla. Pero bueno, su mejor resultado fue una final en el Apertura 2009, la cual perdió contra Monterrey por marcador de 6-4. No sé si la recuerdan, aquella final medio emotiva por por el tema del Tano de Nigris. Entonces, bueno, partimos de aquí. Enrique Mesa como el último técnico que duró 3 años prácticamente al mando de Cruz Azul. El siguiente o su sucesor fue Guillermo Vázquez, de quien ya hablamos hace ratito. Lo que contábamos, estuvo de la Apertura 2012 a la Apertura 2013, tuvo 3 torneos, calificó 3 veces a la liguilla. Eso es bien importante, tuvo una efectividad obviamente del 100% en cuanto a liguillas. Su mejor resultado en una liguilla fue aquella final del Clausura 2013 ya mencionada anteriormente contra América. Y recordar o recapitular que le dio a Cruz Azul su último título en 15 años, o bueno, su primer título, disculpen, en 15 años, que fue la Copa MX. El siguiente después de Guillermo Vázquez, Luis Fernando Tena, un técnico que la afición pedía mucho en ese entonces. Estuvo 3 torneos, igual que Guillermo Vázquez, perdón. El Clausura 2014, Apertura 2014 y Clausura 2015. Estuvo 3 torneos, como lo habíamos mencionado, y solamente calificó a liguilla en su primer torneo. Es algo triste, pero ese torneo me acuerdo que Cruz Azul era un avión, era un jet, porque terminó en primer lugar general, pero desafortunadamente cayó contra León en cuartos de final. A la postre León lograría el bicampeonato. Los siguientes 2 torneos pues es lo que ya se le conoce como el inicio de esta era que les hablé, en donde Cruz Azul estuvo 6 torneos me parece sin llegar a la fiesta grande. Su efectividad fue del 33%, bastante baja, y bueno, logró ganar la Conca Champions del 2014, fue al Mundial de Clubes con Cruz Azul, jugó contra el Real Madrid le pasó por encima y terminó en cuarto lugar. Realmente un mal papel para un equipo mexicano. Después llegó Sergio Bueno en la Apertura 2015. No sé qué pensaba. Más bien sí sé qué pensaba la directiva. O sea, la directiva creo que lo que le pasó pecó de avaro en ese entonces, recuerdo. Porque entre esas opciones para dirigir a Cruz Azul estaba Gustavo Matosas, que era un técnico muy de renombre en ese tiempo en la liga.
Y sonaban otros nombres bastante interesantes. El turco Mohamed creo que también estaba desde ese entonces en la mira de Cruz Azul. Y pecó tanto